Desde la UNED vamos a abordar en los siguientes minutos el tema que en estos momentos ocupa y preocupa a la sociedad española. Y después del referéndum en Cataluña, el pasado 1 de octubre, ¿qué va a pasar? Es una pregunta que está en el ambiente. Hace falta, desde luego, conocer de dónde partimos, cuáles son nuestras normas de convivencia en este momento, para intentar saber a dónde se puede llegar. Y para ello contamos en esta mesa con 3 especialistas en Derecho Constitucional. Luis Miguel González, profesor de Derecho Constitucional, Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, y Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional, los 3 en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero es darles las gracias por participar en este coloquio, desde el que se pretende resolver y explicar en lo posible muchas de las dudas. Primero, ante lo sucedido previamente al 1 de octubre en el Parlamento catalán. Luego, el propio 1 de octubre con la celebración de un referéndum suspendido previamente por el Tribunal Constitucional. Y ahora, ante una situación de incertidumbre general, de crisis institucional en Cataluña, con consecuencias para todos los españoles. Se plantean muchas preguntas, hay desde luego muchas respuestas desde el ámbito político, nacional e internacional, los medios de comunicación, los intelectuales, los deportistas, las redes sociales. Quiero empezar este coloquio preguntándoles si se debe partir en todo debate de esta premisa o también esto es cuestionable. La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España. En vigor hasta la fecha, desde el 29 de diciembre de 1978. Me gustaría comenzar por ahí. Profesor Vidal. Bueno, yo creo que esa es la clave de bóveda de nuestro sistema, ¿no? El marco de convivencia que nos hemos dado todos los españoles es nuestra Constitución. Y puede haber partes de la Constitución que nos gusten más o nos gusten menos, pero la propia Constitución prevé un mecanismo que es de defensa propia, que es la reforma. Es decir, la reforma constitucional es un instrumento de defensa de la supremacía de la Constitución. Desgraciadamente, en mi opinión, la Constitución se ha reformado pocas veces en España. Pero si alguien no está contento con ese marco, lo que debería plantear es una reforma constitucional. Ese sería el cauce adecuado. Si dudamos de que el pacto fundacional que firmamos todos en su momento, previo a esa aprobación de la Constitución, todo el pueblo español me refiero, si dudamos de que ese pacto no está vigente, entonces nos quedamos sin marco, es decir, estamos sin punto de referencia. Si decidimos qué ley obedezco y qué ley no obedezco, empezando por la Constitución, cualquier ley es susceptible de no ser obedecida. Entonces yo creo que o estamos de acuerdo en eso, o si no, no tenemos ni siquiera para empezar a dialogar, a hablar. Usted aquí ya ha puesto sobre la mesa 2 cosas que me gustaría que me contestaran, profesor Antonio Torres. Yo quería añadir a lo que dice mi compañero, que en la Constitución española vigente, de la que yo tengo escrito en un libro que será necesario cuantas reformas convenga a la colectividad, debería ser la última Constitución de la nación española, porque sirva para mucho tiempo, ¿no? Ya se ve que eso al día de hoy no parece que sea muy realista, porque ya muchas voces están pidiendo no ya solamente su reforma parcial, sino un proceso constituyente entero. Pero sea de ello lo que fuere, sí puedo decir y debo decir que hasta la fecha es la mejor Constitución que ha habido en España en toda su historia. La Constitución del año 78 es un marco, yo digo, para que lo entiendan también aquellos que nos están escuchando, que nos hemos dado todos los españoles, susceptible, como bien nos están diciendo, de todas las reformas que fueran posibles y siempre, eso también me gustaría que me lo comentaran, de una manera consensuada por todos los españoles. Sí, efectivamente, porque como establece el artículo, vamos, el apartado 2 del artículo 1 de la Constitución, la soberanía nacional reside en todo el pueblo español, en todo, no en una parte concreta.
Y por lo tanto, todo lo que a todos atañe, por todo debe ser resuelto. En este caso es evidente que si el día de mañana hace falta una reforma, sería una reforma que tendría que estar consensuada por todos los españoles. Por lo tanto, esto partimos de ahí. Sí, y además no es bueno que se reforme en un momento de coacción externa. La peor fórmula posible. Yo creo que en caliente no es bueno modificar nunca una ley, Claro. ni menos una constitución. Pero bueno, está claro que eso hay que abordarlo, pero probablemente no sea el momento. De todas maneras, sí tengo que decir, o sea, a mí hasta hace por lo menos unos días, ahora ya después de lo que pasó el 1 de octubre y de la posible declaración unilateral de independencia, no sé si eso servirá, porque ya no sé si se llegará a tiempo, y a lo mejor hay que utilizar otros medios, pero yo creo que un buen instrumento para abordar esta cuestión era la comisión parlamentaria que propuso el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados para hablar de la reforma de la Constitución y específicamente de la reforma territorial, ¿no? Yo creo que eso podía ser o puede ser, ojalá todavía pueda ser, un buen instrumento para empezar a hablar de las vías de reforma, porque si alguien no se siente contento con este traje, pues hagamos las reformas a este traje, digamos los ajustes necesarios para que el traje pueda servir para todos. Pero desde luego lo que no tiene sentido es que como no me queda bien este traje, me voy a cortar el brazo a ver si así me queda mejor. Eso no es la manera de solucionarlo. Y además, haciendo este símil que está haciéndonos de trajes, traje para todos o trajes a medida. Porque este sería quizá el problema, que si es a medida de unos o de otros, siempre tendríamos una parte que no está contenta. ¿Cómo se puede aunar en estos momentos en los que ya han pasado muchas circunstancias, desde, bueno, decir que la propia Constitución no es válida, hasta celebrar un referéndum que el Tribunal Constitucional había prohibido? Sí, está bien hecho la imagen del traje, ¿no? El traje es la Constitución, que marca las pautas principales, pero las medidas particulares están en los estatutos de autonomía, si se entiende que esas particularidades son de los habitantes de distintos territorios y no personal o no por cuerpos de funcionarios o no por clase social, sino por territorio. Entonces, para eso están los estatutos de autonomía, para ajustar a las necesidades y demandas de la población de esa comunidad autónoma las medidas generales que establece la Constitución. Eso está previsto en la Constitución actual. Lo único que hace falta, si acaso, es reformas para ajustarla, porque 40 años no pasan en vano. Hace falta ajuste y de eso se trata, pero no de explosionarla, ¿no? Que es distinto. Si hablamos del propio referéndum, he dicho que el Tribunal Constitucional pues había suspendido previamente este referéndum. Una vez que ya sabemos que el referéndum se ha realizado, de mejor o de peor manera, en contra de lo que dictó el Tribunal Constitucional, ¿en qué marco nos encontramos? Bueno, lo primero es que yo creo que no se ha realizado un referéndum, pero bueno, es verdad que cuando uno oía al presidente Rajoy el domingo por la noche decir que el referéndum no se había realizado, uno podía pensar, este señor vive en un mundo, en su propio mundo, porque las imágenes que hemos visto son las de un referéndum aparentemente realizado, pero es un referéndum que no tenía sistema de recuento de votos, no tenía una sindicatura electoral, o sea, una junta electoral para validar los resultados, porque estaba disuelta por el Tribunal Constitucional. Por supuesto, la ley que le daba cobertura estaba suspendida por el Tribunal Constitucional. Es decir, lo que ha habido es una movilización tremenda, porque eso tampoco hay que ignorarlo, de una buena parte de la sociedad catalana, no mayoritaria, al menos por el momento no parece que sea mayoritaria, ni siquiera en los datos que yo creo que se han inventado, porque si no es imposible dar unos datos, ni siquiera esos datos llegan ni al 40%, ¿no? del electorado, o sea que no es todavía mayoritaria y no sé si llegará a serlo, pero claro, lo que está claro es que algo han hecho, ha habido esa movilización, han pretendido hacer ese referéndum. Yo creo que el Estado ha intentado evitarlo, al menos parcialmente, quizá con bastante torpeza, porque por un lado se ha dado la imagen de la violencia que ha habido, que tampoco ha sido excesiva, porque evidentemente ha habido, porque si te resistes a cumplir la ley, alguien tiene que intentar hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo de la violencia lo podemos comentar en otro momento, si eso. Pero por un lado has dado la imagen de violencia, sobre todo de cara al exterior,
pero por otro lado no has conseguido parar el referéndum como, digamos, colas de gente que van a votar. Por lo tanto, no se ha hecho nada bien, en mi opinión, ¿no? Esto es una cosa bastante evidente. Pero a partir del referéndum, ¿qué se debe hacer? Por un lado, yo creo que hay que seguir intentando reconducir la situación políticamente hablando, y por otro lado, hay que pensarse muy seriamente que jurídicamente lo que se ha hecho por ahora ha sido insuficiente, porque no ha conseguido parar lo que se pretendía parar. Entonces yo creo que hay que ir en paralelo por la vía política, sin dejarla nunca, pero también la vía jurídica. Yo creo que el error hasta ahora, no sé si estaréis de acuerdo los colegas que estáis aquí, es que se ha abandonado todo a la parte puramente judicial, es decir, a la parte puramente técnica de apliquemos la ley, pero es que así no se soluciona un problema que en este caso ya no es un problema solo jurídico, sino un grave problema político, ¿no? Apliquemos la ley, pero la ley, ¿creen ustedes que se ha aplicado con la contundencia que se podía haber aplicado o se ha hecho pues una especie de componenda ni para ti ni para mí? Porque el hecho es que se ha celebrado este referéndum. Sí, eso es lo grave, que finalmente ha habido al menos una apariencia de referendo, ¿no? Yo creo que sabiendo cómo se iba a desarrollar, porque por lo menos en parte por la desafección del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, no se daban ya las condiciones de seguridad personal y las condiciones de imparcialidad o las condiciones de seguridad en que solamente votaría una persona un voto y no una persona 4 votos o los que quisiera, etcétera, por lo menos en buena parte del territorio de la comunidad autónoma. Y seguramente una vez que se había declarado ilegal, es posible, esto es más fácil decirlo a posteriori, pero es posible que a lo mejor que se hubiera hecho es dejar que se celebrara lo que ellos llaman referendo, que ya estaba declarado ilegal y por lo tanto no iba a tener efectos jurídicos ninguno. Pero el hecho de haber intentado desactivarlo y con algunas escenas de violencia que han dado en la vuelta al mundo más que las otras, ¿no? Porque eso es verdad. Si el Estado español ha perdido, en primer lugar, la batalla del relato, a la que podemos aludir después si quiere, también ha perdido la batalla de la noticia, ¿no? La noticia ha sido favorable toda a las pretensiones de la independencia de la comunidad autónoma. Y la batalla del relato, que la había perdido previamente, porque ya solamente se hablaba de lo que ellos querían. España nos roba. Para desactivar 3 palabras haría falta una monografía con apéndices documentales. Queremos decidir, el derecho a decidir, 3 palabras, no somos súbditos, votar es democracia. Todo eso es una verdad a media y por lo tanto es una doble mentira. Pero desactivarlo es muy complicado y además el Estado central no se ha dedicado a eso, sino que se ha dedicado a decir todo eso es ilegal. El decir todo eso es ilegal no motiva a nadie. En cambio, decir España nos roba motiva mucho. Sí, pero es que es más fácil ese discurso. O sea, claro. Pero yo creo que además de lo que has dicho, hay otro error, en mi opinión. El gobierno central se ha empeñado en el último mes en hacer declaraciones solemnes de que el referéndum no se va a celebrar. El referéndum no se va a celebrar. Entonces, si toda la estrategia de comunicación y toda tu estrategia política la fías a que no se va a celebrar el referéndum, primero, les estás dando una baza hasta cierto punto fácil de conseguir o de ganar a la sociedad catalana que defendía el referéndum, porque está muy unida, está muy cohesionada y muy movilizada. Y luego, si además tú no puedes decir eso, si no tienes la seguridad y la garantía de que realmente lo vas a evitar. Entonces yo creo que eso ha sido una torpeza mayúscula. O sea, fiarlo todo a eso es... Y luego ya, a partir de ahí, cómo se ha llevado a cabo... Claro, es verdad que esto, como dices, es fácil decirlo a posteriori, pero yo sinceramente confiaba en que el Estado iba a imponerse y nos hemos quedado todos muy decepcionados. Creo que ha sido una derrota. Hay voces que hablan, también en partidos de ámbito nacional, que hablan del derecho a decidir, de la democracia. Nos hablaba el profesor Torres del Moral precisamente de este mantra que lo estamos oyendo continuamente y que al final es verdad que está calando, pero no solamente en la sociedad catalana, sino sociedad fuera de Cataluña, que dicen, bueno, pues que decidan, no sabemos quién muy bien ni de qué manera, pero que decidan o que voten, o la democracia está por encima de todo, no Sí. entendiendo muy bien quizá el espíritu mismo de la propia Constitución, que no es que no permita
el votar o el referéndum, quizá de todos los españoles. Claro, es que la propaganda simplista de reducirlo todo a 3 palabras, el derecho a decidir, pues es muy confusa, o por lo menos propaga la confusión en que la pueda oír. El derecho a decidir no está recogido en ninguna legislación de ningún Estado de las Naciones Unidas, y solamente está recogido el derecho ese para 2 casos concretos: en situaciones de colonialismo y cuando en un Estado se esté conculcando gravemente los derechos fundamentales, los derechos humanos. No es el caso y por lo tanto no se puede apelar. Pero no importa, esto ya es un razonamiento quizá muy complicado para ponerlo en un meeting. En un meeting se dice derecho a decidir, tenemos derecho a decidir, no somos súbditos y queremos participar. Y eso cala mucho. En cambio, dar una explicación jurídica suscita poco entusiasmo. Sí, efectivamente, como dice Antonio, estamos viviendo en una sociedad de la imagen, del discurso rápido, y esto es lo que eso es lo peor del populismo, que sería la definición de lo que estamos comentando, un populismo que ha calado en la sociedad, donde los conceptos rápidos y fáciles son los que triunfan frente a la realidad jurídica a menudo compleja y difícil, ¿no? Pero claro, eso lógicamente engaña al pueblo, engaña a la sociedad de una manera tremendamente lamentable, ¿no? Por eso se puede decir que hay ese apoyo popular aparente, y también es verdad que lo que vemos son las personas que salen de las casas, lo que se manifiestan, pero los que se quedan en sus casas, esos no los cuantificamos con precisión, pero muy probablemente sea en torno a quizás al 60 o al 65% de los catalanes, claro, y también deben de expresarse, ¿no? Pero el hecho es que después de este referéndum o lo que haya sido, lo dejamos en puntos suspensivos, hay una quiebra dentro de la propia Cataluña, pero también se está produciendo una quiebra fuera, porque asistimos muchas veces y desde otros lugares, pues como si casi estuviéramos viendo una película que no tuviera que ver con nosotros, pero tiene mucho que ver, porque hay muchísimas implicaciones en todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo podríamos explicar a todos los españoles, catalanes, no catalanes, lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir? Y quizá, si hay claves para poder solucionarlo, decía el profesor Vidal, que una sería pues la vía política, en la que tampoco parece que todos los partidos estén muy de acuerdo, pero aún así intentarlo. La vía judicial parece que de alguna manera ha fallado, porque sí, si yo me salto la ley... Claro. No, la vía judicial ha fallado, pero yo creo que ha fallado por una cuestión. Aquí hay una idea que debería quedar clara. Es decir, el Estado español es un Estado descentralizado y las comunidades autónomas son también Estado. Entonces, el representante máximo del Estado español en la Comunidad Autónoma de Cataluña es el presidente de la Generalitat. Si el presidente de la Generalitat se declara en rebeldía, ¿qué pasa? Que el Estado español pierde su instrumento más importante allí. Entonces, el problema es que ese presidente no solamente se ha declarado en rebeldía, sino que, como decía también Luis Miguel, ha adoptado una posición populista y todo ese sector se ha unificado en torno a una estrategia que es la de las CUP, que en el fondo no cree ni en el Estado, ni en la ley, ni en ningún tipo de organización política. Es una organización más bien antisistema, anárquica, etc. Entonces, tenemos un grave problema de irresponsabilidad de los líderes políticos, por un lado, de allí, y otro grave problema, en mi opinión, de los líderes políticos nacionales, estatales, españoles, que no han sabido anticipar la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Y no sé si en este momento esa quiebra de la que hablábamos tiene solución, porque hay muchos puentes que se han roto. Cuando yo hablo de la vía política, hablo, lo que decía antes, a que a lo mejor esa comisión en el Congreso tendría que reactivarse. A ver, a mí lo que no me parece normal, por ejemplo, es que estando como estamos, se diga que todavía no se sabe cuándo va a comparecer el presidente Rajoy en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y que en todo caso va a ser la semana que viene. Se habló del 10, pero oiga, es que la situación es muy urgente. Es decir, que usted se ha reunido con los líderes de 2 de los partidos, Partido Socialista y Ciudadanos, pero hay más partidos, hay más gente que tiene que hablar. Entonces, ahí yo sinceramente creo que el ritmo que están llevando las autoridades catalanas en este momento es firme, yo no diría que con prisas, pero firme y rápido, y sin embargo
al otro lado hay un cierto una cierta apatía, una pasividad, no lo sé. Yo creo que necesitamos, incluso el resto de españoles, sentirnos, bueno, y pensando también en esos catalanes que están en sus casas y que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, sentirnos arropados por alguien. Entonces, ese alguien tiene que ser el Estado español. Es decir, el gobierno tiene que articular los medios para que esos ciudadanos se protejan. Es una vergüenza que concejales de Ciudadanos o concejales del PSC o las sedes de los partidos estén siendo asediadas y los Mossos de Escuadra no hagan nada. Oiga, es que esta es la policía que tendría que estar defendiendo los intereses del Estado allí. Es decir, los derechos fundamentales de esos ciudadanos. Oiga, es que no hacen nada. Entonces, esto es una situación, yo creo que bastante grave y que no sé exactamente si llegaremos tarde cuando empecemos a aplicar los instrumentos para solucionarla. O esa visión que también hemos visto de la Guardia Civil o de la Policía Nacional saliendo de los hoteles en autobuses porque les echaban. Esto es casi una cosa insólita. Y me recuerda, profesor Torre del Moral, algo que ha dicho, yo creo que de un programa que hicimos hace tiempo, pero que tiene mucho que ver con el saber llevar lo que se ha llamado la propaganda por el hecho. Lo que hacían los anarquistas desde principios del siglo XX es algo que parece como que de alguna manera está ahí y está muy bien organizado, además. Sí. Ahí están los hechos y la propaganda es buena. Sí, sin duda. La baza esa primera la han ganado por completo porque le han dedicado tiempo y porque el Estado central se ha dormido. Y se ha dejado ganar la batalla de los medios y se ha dejado ganar la batalla de la opinión pública. Y a mí me preocupa mucho, al hilo de lo que decía el profesor Vidal, que el Estado tiene que atender las necesidades de una población que se encuentra ahora mismo un tanto fuera de lugar, no sabe hacer pie, y muy principalmente media sociedad catalana. La sociedad catalana está dividida. La sociedad catalana y la media sociedad que es fiel al Estado de España lo está pasando muy mal, hasta límites intolerables, ¿no? Está agazapada, acobardada, sin poder salir afuera, sin poder manifestar su opinión, sin poder defender a sus hijos para que reciban una enseñanza del castellano, aunque solamente sean el 25%, etcétera. Y esos españoles de Cataluña merecen una atención. Aparte de todo ello, también en esta votación han podido votar aquellos que están empadronados, catalanes o no. Hay muchos catalanes que están fuera de Cataluña que no han podido votar dentro de España. Y, sin embargo, con la Constitución española en la mano, sí hay instrumentos. Se está hablando continuamente y vemos también a políticos que dicen que sí, que dicen que no. Hablar del artículo 155, que está situado en el título 8 de la Organización Territorial del Estado, en el capítulo 3 de las Comunidades Autónomas. Artículo 155. Yo, si quieren, lo leo primero para que ustedes luego lo analicen. Y dice así: si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Esto es lo que dice el artículo 155. Me gustaría oír sus voces. Es un artículo complejo, sin duda, y que necesitaría un seminario de 7 días para ir desentrañándolo, ¿no? En primer lugar, habla de la forma que actuare de forma que atente gravemente al interés general de España. Esa cláusula está cumplida, se está atentando gravemente al interés general de España. Por lo tanto, habría un título habilitante ya para actuar. Pero esto requiere unas condiciones y unos procedimientos. En segundo lugar, dice que es para aprobar, como mayoría absoluta del Senado, adoptar las medidas necesarias. No pone límite al principio. ¿Cuáles son las medidas necesarias? Las que se considere conveniente. ¿Eso es ilimitado? No debe ser ilimitado. Habrá cosas que sean extralimitadas y por lo tanto hay que interpretar quizá un poco a la baja las medidas necesarias.
en el sentido de las medidas necesarias y pertinentes, las que sean convenientes, pertinentes, para obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. Quiere decir entonces que el Estado puede adoptar medidas y después será la comunidad autónoma la que las deba aplicar, pero obligatoriamente. Es decir, lo que no se suspende la autonomía, pero no en el sentido que desaparezcan por completo la función, aunque sea de mera ejecución de las decisiones que toma el Poder Central. Y así se podía seguir en adelante, porque dice la Constitución para que el cumplimiento forzoso de la medida de las obligaciones o para la protección del mencionado interés general. El interés general también es un concepto un poco indeterminado y habría que determinarlo. Es decir, que la resolución que salga del Senado autorizando al Gobierno para hacer eso debe ajustar todos estos conceptos para que no parezca que es una cláusula general de hacer y deshacer en la comunidad autónoma lo que le parezca conveniente, le parezca necesario. Estamos hablando en esta mesa con Luis Miguel González, profesor de Derecho Constitucional en la UNED, con Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, y con Carlos Vidal Prado, ambos catedráticos de Derecho Constitucional en la UNED. Y estamos hablando en estos minutos de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Cataluña, también en el resto de España, y lo que puede ocurrir en estos días, que son días de preocupación para todos, con la Constitución española encima de la mesa como expertos en derecho constitucional. Nos acaba de decir el profesor Antonio Torres del Moral que, aunque este artículo 155, y por lo menos eso es lo que yo he entendido, corríjame si me equivoco, lo que dice es que efectivamente se puede actuar porque ya se ha atentado gravemente, sí en el Senado tendrán que acotar y dar forma a de qué manera se puede actuar. ¿Es así, profesor? Sí, ciertamente. Por lo menos unas instrucciones generales para eso, pero no tan ajustadas que se corten las alas del Gobierno a la hora de adoptar medidas. Y yo insisto en lo que decía antes, porque la comunidad autónoma no queda suspendida, porque dicen en el párrafo siguiente que la ejecución de esas medidas, del apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Luego sí existen autoridades de las comunidades autónomas. Es que eso es lo que quería yo matizar, porque se ha hablado, yo creo que el artículo 155 ha ocupado ríos de tinta en los periódicos de este país durante estos últimos años, y se ha, digamos, satanizado prácticamente ese artículo, cuando es un instrumento que probablemente sea el último recurso que le cabe al Estado. Bueno, todavía habría otro recurso más, que serían los estados de alarma, excepción y sitio. Bueno, en este caso sitio más bien, pero bueno. El 155 es un instrumento que, aunque se ha dicho que suspende la autonomía, no es cierto. O sea, la autonomía sería como una especie de límite al 155. Entonces, el 155 le permite, como ha dicho el profesor Torres, es asumir determinadas competencias al Estado. Yo, particularmente, creo que estábamos hablando antes de la inseguridad de algunos ciudadanos. Particularmente creo que las competencias en materia de seguridad deberían asumirse por el Estado central en este momento. Es decir, allí está claro que los Mossos de Escuadra no están obedeciendo a los jueces y, por lo tanto, hay personas que no se están sintiendo seguras, no están protegidas. Yo creo que el Estado en ese ámbito debería asumir las competencias. Y eso es lo que tendrá que determinar, como se dice, el Senado. Hay muchas personas que han dicho que claro, que el problema es el procedimiento de aprobación, porque efectivamente el reglamento del Senado prevé que se haga el Gobierno tiene que enviar un escrito al Senado, luego el Senado, la mesa lo tiene que enviar a la Comisión General de Comunidades Autónomas, que no se convoca de un día para otro, la Comisión General tiene que hacer un informe. O sea, es un procedimiento un poco, pero me consta que hay estudios de los letrados que dicen que eso se podría hacer en 4 o 5 días. Incluso hay que darle, claro, pues todo esto empieza después de que el Gobierno ha hecho un requerimiento, como creo que ha leído antes la moderadora, ¿no? O sea, hace un requerimiento a la autoridad autonómica que no está cumpliendo la ley, y si la autoridad autonómica no responde a ese requerimiento es cuando se inicia todo el proceso. Pero incluso en ese proceso se le vuelve a dar un plazo de alegaciones. O sea, que no es tampoco algo estrictamente unilateral, ¿no? Yo creo que eso, en este momento... No, la sesión del Senado para adoptar la medida es muy participada. Se le dará la palabra a todos. Sí, y además tienen dos turnos cada uno. Sí, no, por eso digo que se garantiza una pluralidad dentro de la conformación, digamos, de la voluntad.
Pero, claro, ignoro los motivos por los cuales no se ha llegado a plantear hasta ahora. Yo creo que habría habido motivos suficientes ya desde hace algún tiempo para poder aplicar el 155. Y además, de alguna manera también se habría roto esa especie de mito de que sería un drama aplicar ese artículo. No, perdone. En la Constitución alemana, que es de donde está copiado, el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn lo dice. Pero no solo eso. El Reino Unido, que yo creo que es un país que nadie duda de que es una democracia consolidada, ha suspendido la autonomía de Irlanda en varias ocasiones. Hay precedentes en otros países, o sea que tampoco tendríamos que asustarnos. Aquí, sin embargo, no se llegaría a la suspensión de la autonomía como en otros países, pero sí se llegaría a esta toma. Sí. Una intervención. Hoy, precisamente, leía en un periódico que la autonomía catalana estaba suspendida, cosa que no es cierto, claro, un periódico determinado, catalán, que estaba suspendida, que había unas fuerzas de ocupación. Quizá esta es la información también que de parte de algunos medios de comunicación se está dando a la población. Es decir, estamos ocupados y no solamente estamos ocupados, estamos suspendidos, las cuentas nos las han cerrado, como si yo voy mañana por mi dinero al banco y no lo tengo. Y todo esto también crea un estado de opinión que, unido a lo mejor también a interpretaciones de algunos artículos, como puede ser, creo que el artículo el 92 de la Constitución española, que habla de referéndum, consultivos y tal cual, crea algún tipo de estado de opinión que ya está instalado. ¿Qué opinan de eso? Bueno, una de las experiencias que estamos viviendo día a día son lo que los americanos llaman las fake news, las noticias falsas. Hay una fuerza de comunicación tremenda por parte tanto del gobierno catalán como, digamos, de los partidos que lo apoyan, que crean una cantidad de información completamente falsa que se difunde sin ningún análisis de veracidad entre los medios de comunicación normales, por así decirlo, y claro, eso crea un estado de opinión tremendo, porque, por ejemplo, que dicen que está intervenida, hay mucha gente que se lo cree, sin más, puesto que no hay nada que lo contradiga. Entonces, las campañas, sobre todo en redes sociales de noticias falsas, están teniendo un auge realmente tremendo. Por WhatsApp se están dando una cantidad de informaciones completamente falsas y eso, claro, crea miedo, crea temor, crea una inseguridad jurídica tremenda y no están siendo quizás combatidas como deberían de ser combatidas o bien por el gobierno o incluso por los medios de comunicación sociales. No, y además es difícil de recuperar luego la sensatez. Es decir, cuando ya te estás imbuido en esa burbuja, y por eso ha habido y hay problemas hasta de eso, familias que se están rompiendo o problemas graves a nivel social. Entonces, yo creo que esto es una irresponsabilidad. En los medios de comunicación, yo creo que algunos actúan con graves irresponsabilidades. En Cataluña, muchos están, digamos, supeditados económicamente a las subvenciones del gobierno, etcétera, y pueden tener, yo no digo, puede tener una explicación, aunque no una justificación, en mi opinión. En el resto de España, en mi opinión, hay medios que están actuando de modo irresponsable. Es decir, que están dando mucha publicidad a personas que están cometiendo ilegalidades y no queda claro que esos son ilegalidades porque los periodistas que están con ellos no hay ninguna crítica a esas ilegalidades. Puede ocurrir que se adoptan posiciones equidistantes, ambiguas, es decir, oiga, no, perdone, es que aquí hay unos que están incumpliendo la ley y la Constitución y hay otros que están intentando que se cumpla. Entonces usted no puede tratar igualmente a los dos. A mí me recuerda, aunque sea duro decirlo, a mí me recuerda, yo que viví en Navarra muchos años, el ambiente en el País Vasco en los años 80 y 90, hasta finales de los 90. Allí era un ambiente mucho más dramático porque había muertes. En Cataluña no las ha habido, pero las familias rotas, y ahora además que todos hemos leído o estamos leyendo la novela Patria de Fernando Aramburu, ahí lo refleja claramente. Pues eso mismo es lo que está empezando a ocurrir en Cataluña, eso sí, gracias a Dios, todavía sin muertes, esperemos que no las haya, pero es un drama, porque eso, al final, salir de ahí es muy complicado. Es como una especie de como si vas entrando, es muy duro lo que voy a decir, pero como si fueras entrando en una secta, dentro de la cual no hay posibilidad de la discrepancia, y que los que están fuera son los enemigos. Yo creo además que desde otros lugares de España quizá que no se ha vivido determinados ambientes. Yo soy de Bilbao, mi madre es de Guernica, he vivido muy claramente eso que describe Fernando Aramburu.
he visto a los personajes, ¿no? Mi madre puede ser uno de esos personajes en cuanto a carácter, sí veo que en Cataluña está pasando cosas por lo menos similares. Claro. Y que además pueden llevar a circunstancias muy especiales, sociales, que también debemos tener en y personas cuenta. que empiecen a emigrar de Cataluña. O sea, yo tengo compañeros, bueno, y creo que vosotros los conocéis, profesores que están allí, que están pensando en irse de allá. ¿Por qué? Porque, además, fijaos, o sea, incluso la propia ley de transitoriedad jurídica que ellos han aprobado, aunque sea una ley que está suspendida por el Tribunal Constitucional, dice cosas que son increíbles. Es decir, los funcionarios que están ahora en la Comunidad Autónoma Catalana, si quieren seguir siendo funcionarios a partir del momento en que proclamen la supuesta República Catalana, tendrán que pedir la nacionalidad catalana. Y el que no pida la nacionalidad catalana perderá su condición de funcionario y tendrá que irse. O tendrá que buscarse la vida. Y el que quiera acceder a la función pública tendrá que pedirla. Eso sí, ellos, los que pidan la nacionalidad catalana, conservarán la nacionalidad española porque la tienen. Algunos de origen y otras porque lo han adquirido, y no la pierden, y entonces si vienen a España podrán, al resto de España mejor dicho, porque si no ya caigo en su trampa, podrán concurrir a cualquier plaza en igualdad de condiciones. Oiga, es que usted unilateralmente me está quitando a mí derechos y usted los quiere conservar todos. Por eso de que los demás españoles no tenemos nada que decir, oiga, es que lo que usted está haciendo es una discriminación contra el resto de españoles. Y esto debería decirse claramente. Es lo más insolidario que he visto nunca. Incluso el España nos roba. Es lo mismo. Es que nuestro Estado descentralizado se basa en el principio de solidaridad. Y la solidaridad no es interterritorial, es interpersonal. Nosotros pagamos impuestos por lo mismo, porque hay solidaridad entre las personas, para que las personas de rentas más bajas puedan tener unas prestaciones que los de rentas más altas podrían pagarse. Oiga, pero es que usted, es verdad que usted está contribuyendo al Estado más que otras comunidades, claro, pero es que no es el que más contribuye para empezar, porque es Madrid, como sabe, desde luego nadie discute que es Madrid, y oiga, usted también está recibiendo muchas prestaciones. Es decir, yo creo que hay una profunda... En general todos los nacionalismos excluyentes son profundamente insolidarios. Y haciendo una gran también crítica a los medios de comunicación, pero también a cómo se está comunicando todo, aunque haya cadenas de televisión o de radio que hablen continuamente. ¿Creen ustedes que es necesaria la presencia más continua, no solo del presidente del gobierno, hablo de ministros, hablo de políticos? El Estado se tiene que poner en marcha, sobre todo ahora, cuando el jefe del Estado, el rey, ha hecho un llamamiento, nos ha dejado un mensaje contundente que oiremos al final de este programa. Pero al resto de las fuerzas políticas, ¿les falta comunicar? Estamos en la sociedad de la comunicación. Ahora el político tiene que exhibirse, tiene que salir y tiene que dar la cara, y tiene que explicar, y tiene que ganarse los votos. Por lo tanto, no cabe, por referirme al presidente de gobierno español actual, que se meta en la Moncloa, que no salga, que no se explique, que no diga, que no persuada, que no indique cuáles son los pasos siguientes que se va a dar, con qué verosimilitud, etcétera, etcétera. Yo quería comentar, al hilo de lo que comenta Antonio, que sin llegar tan alto como el rey o sin llegar tampoco a los políticos profesionales, el hecho de que en los medios de comunicación pudiesen participar de forma normal los especialistas en la materia ya ayudaría. Por ejemplo, se ha firmado un documento, un manifiesto de 200 más de 200 constitucionalistas e incluso internacionalistas, y prácticamente en ninguna cadena se les ha llamado a esos constitucionalistas a dar su opinión. Simplemente con que dieran su opinión ya corregirían la información de periodistas que hablan, digamos, de temas que muchas veces desconocen por completo. Sí, eso es verdad. Bueno, el manifiesto creo que ya ha habido más de 250 firmas, y luego están los internacionalistas que han firmado el suyo, donde son 400, que son prácticamente todos, entre ellos muchos catalanes, 40 o 50 catalanes. También en el de constitucionalistas había 20 o 25 catalanes, profesores que imparten docencia allí. Y de Derecho Internacional lo que hacen es desmontar esa argumentación que ya había dicho antes el profesor Torres, de que es verdad que ellos no cumplen el derecho español porque se consideran ya al margen pero que el derecho internacional está amparándoles para esta ley de referéndum o para esta ley de transitoriedad jurídica. Eso es falso, porque no son ni una colonia ni hay una represión que lesione gravemente derechos fundamentales, ¿no? Y es cierto que a veces se echa en falta en los medios de comunicación que hubiera más repercusión de este tipo de opiniones, ¿no?
bueno, yo, por ejemplo, veo, en la prensa escrita sí que hay artículos, han salido bastantes artículos en la prensa escrita, pero en la radio y en la televisión no he visto tantos. Es decir, que los tertulianos periodistas no pueden saber de todo y deberían, en este tipo de cuestiones, llamar a la gente que sabe, ¿no? Y bueno, desde luego cuando nos han llamado siempre hemos dicho que sí y ahí estamos dispuestos, ¿no? Pero el problema de los conceptos que se manejan, de la superficialidad de los mensajes, de la irresponsabilidad de trasladar algunos mensajes que no son correctos, es grave. En cuanto a los mensajes no correctos, hay, como hemos dicho, y ya hemos tratado algunos, pero hay uno también, pues yo creo de especial relevancia, y es esto que se está trasladando de que la Unión Europea acogerá en su seno a Cataluña, si no inmediatamente, sí en un plazo muy breve, en cuanto casi presente su candidatura. Sí, eso no tiene ninguna... Esto da para otro programa. Da para otro programa. En efecto, la Unión Europea no va a reconocer la independencia y, por lo tanto, no va a reconocer a Cataluña como Estado soberano, salvo que España acceda primero a reconocer eso. Eso se plantea muchos problemas, plantea muchísimos problemas de si continúa recibiendo algún tipo de medidas por parte de la Unión Europea o no, continúa prestando la Unión Europea servicios en Cataluña o no, pero hay otro problema parejo a este, que es si España no reconoce a la independencia, no reconoce a Cataluña como Estado, los catalanes siguen siendo españoles, pero Cataluña comenzará a funcionar como si fuera un Estado. Se plantea problemas interesantísimos de derecho internacional privado y que esbozo alguno, por ejemplo, ¿dónde se pagan los impuestos el catalán? ¿A Cataluña o al Estado español? ¿Y de quién reciben servicio? La seguridad social, la sanidad, las jubilaciones, ¿de Cataluña o de España? España tiene que convocar elecciones y como Cataluña sigue siendo territorio español, convoca elecciones también en Cataluña, con 4 circunscripciones de donde van a salir diputados y senadores. Y esos diputados y senadores que a lo mejor no reconocen al Estado español, van a ser diputados y senadores del Parlamento español. Un lío espantoso. De todas maneras, hay un problema que tiene que ver con esto y con algo que decía antes la moderadora, ¿no? Lo de el tema del España nos roba la financiación, el que no tenemos dinero. Yo creo que ahí, cuando Cataluña, si estamos intervenidos, ¿no? El problema de Cataluña ahora mismo es que no es viable económicamente. Y esto no lo ha dicho nadie allí. Esta semana ha salido en algún medio que Puigdemont no quiere hablar de esto, ¿no? Claro, pero es que, a ver, señores, ¿por qué Cataluña en septiembre no tenía dinero para pagar las nóminas de sus funcionarios? Porque Cataluña tiene una deuda pública tremenda, el 25% de toda la deuda pública española es catalana. Y es basura. Y es deuda basura. Entonces, está dependiendo de que el gobierno español le anticipe. Lo que le estamos dando son préstamos, el resto de España, a Cataluña. Perdona que me interrumpa. El único prestamista que le está prestando dinero a Cataluña es el Estado español. Entonces, esto es injustísimo el mensaje que se está dando allí dentro y lo que en realidad está ocurriendo. Oiga, es que usted el día que se fuera de España no tendría dinero para pagar las nóminas ni el primer mes, porque no le va a prestar dinero nadie. Entonces, ¿por qué esto no se dice? No lo digo que lo diga Puigdemont, no lo van a reconocer él, pero oiga, el resto de partidos políticos y de medios deberían hacer hincapié en mensajes como este. La Unión Europea ha dicho claramente en sus comunicados que no van a reconocer a Cataluña, pero es que no solamente no la van a reconocer, sino es que hay estados europeos que no pueden reconocerlo porque tienen el problema dentro. Es decir, Reino Unido no va a reconocer a Cataluña, Francia no va a reconocer a Cataluña, Italia, que tiene todo el problema del Véneto del norte, no va a reconocer a Cataluña, Alemania no va a reconocer a Cataluña. Oiga, es que es mentira. Ustedes cuando han intentado un reconocimiento internacional no lo han tenido. Por eso también están tan contentos ahora por la imagen del referéndum del 1 de octubre. Porque ahí sí que internacionalmente han conseguido claramente una victoria desde el punto de vista de la opinión pública. Pero la han conseguido en un nivel que es el de la opinión pública. En el nivel político creo que no lo han conseguido. Pero hay mensajes de estos que, claro,
yo no sé si los catalanes son conscientes del precipicio al que se asoman. Nos decía también tanto el profesor Vidal como el profesor Torres del Moral que se plantean cuestiones de todo tipo que no sabemos ni resolver, pero si esto se planteara y de verdad la población española, todas las regiones de España, aquel señor que está en Soria o en Teruel y que dice, pero si yo estoy más abandonado hace tiempo, ¿cómo es esto, este principio de solidaridad? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo voy a dar... Esto no puede ser también una fractura todavía mayor, ya a unos niveles increíbles, en el momento en que verdaderamente la sociedad española sea consciente de los problemas que están ahí. Que yo creo que no lo es del todo, ¿eh? No sé si lo es o no, al menos no lo es del todo, ¿no? Y convendría concienciar un poco a la sociedad española de las diversas comunidades autónomas de todos estos problemas y de, como decía el profesor Vidal hace un rato, el Estado es un sistema de solidaridad intergeneracional e interterritorial. Y como falle ese sistema de solidaridad, entonces es que no hay Estado o no hay nación, ¿eh? Y por lo tanto, todos los servicios públicos, todo eso, se deben dar en condiciones de paridad relativa, si se quiere, pero paridad en todo el territorio español y no en unos sitios más que en otros, ¿no? Profesor González. Sí, efectivamente, lo que se ha comentado es que es lo que hemos visto y lo que estamos viendo hasta el momento es el triunfo de las falsedades, es decir, por parte del nacionalismo, cómo esas falsedades triunfan en los medios de comunicación, cómo permean en la sociedad sin ningún tipo de dique de elementos de la realidad que todos conocemos, al menos los especialistas los conocemos, y que no podemos hacer llegar a la ciudadanía. Si los conocieran, y los hechos que nosotros conocemos, los compartirían rápidamente porque son hechos objetivos. Pero claro, no llegan, y ese es un problema tremendo que tenemos en España, claro. Hay muchas responsabilidades del propio Parlamento catalán, como venimos diciendo a lo largo del programa, responsabilidades por parte del Gobierno, hay una falta de comunicación, responsabilidades también desde los partidos nacionales de oposición que tampoco nos explican todas estas cuestiones, sino que tienen estos mensajes ambiguos que tampoco llegan demasiado, sino solamente es la palabra democracia o decidir, se nos quedan como palabras, pero no en realidad toda esta situación como una visión global para todos los ciudadanos. Sí, responsabilidades son compartidas, pero está claro, como siempre ocurre en estas cosas, cuando hay una situación de ilegalidad, el principal responsable es el que comete la ilegalidad. A partir de ahí puede haber gente que la justifique, puede haber gente que la ampare y puede haber gente que la combata. Entonces, yo creo que ese dique del que hablaba el profesor González hace un momento, ¿no? Hace falta, el Estado tendría que haber puesto ese dique. Por desgracia, no se esperaba o no estaban, digamos, no había un plan B cuando desaparecen las instituciones del Estado en Cataluña, que son las de la comunidad autónoma. Cuando dejan de ejercer sus funciones, no había un plan B porque nadie pensaba que podían llegar a este límite, ¿no? Aunque yo creo que desde hace unos meses o incluso un par de años se debería haber pensado que podían haber llegado a este límite, ¿no? O, por ejemplo, yo creo que también pensar que los Mossos de Escuadra iban a impedir el referéndum el 9 de octubre es bastante inocente. Es decir, que estoy seguro de que hay muchos Mossos de Escuadra que lo habrían hecho, pero está claro que desde que cambiaron al anterior jefe de los Mossos en el mes de julio, que era un señor que había dicho que él iba a obedecer siempre las indicaciones de los jueces y los tribunales, y entonces automáticamente lo cesaron y pusieron a otro, estaba claro que para qué ponían a otro, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en que las instituciones ordinarias del Estado no funcionan allí, hay que poner medios extraordinarios, y no a última hora y mal, como se hizo con el referéndum. Yo espero que no sea demasiado tarde, pero el problema es que socialmente ya no es tan fácil darle la vuelta a la situación. Sí se me ocurren vías jurídicas y políticas, pero a nivel social es complicado. De eso vamos a hablar en estos últimos minutos, pero sí me gustaría hacer una reflexión, a lo mejor muy infantil por mi parte. Uno que vive en Madrid, que es de Bilbao, que está casada con un catalán, que tiene un hijo madrileño y otro catalán, un padre manchego, no puede considerar
que todo el territorio español le pertenece, igual que me pertenece el descansillo de mi casa, o por lo menos la parte proporcional, aunque no sea mi vivienda. Es decir, es muy infantil pensar que Cataluña o Andalucía o León o Galicia de alguna manera sí tienen mucho que ver conmigo, aunque yo no haya nacido allí o ningún miembro de mi familia, aunque los tengo repartidos, como les estoy diciendo, por todos los lados. Pero realmente el pensar eso es algo que no puede calar en la población española, el pensar que seas de donde seas dentro del Estado español, tú perteneces y tienes también la responsabilidad, y ese trocito que te corresponde también es tuyo. La Constitución española lo dice claramente en el artículo 2, que España es la patria común e indivisible de todos los españoles. Las comunidades autónomas no pueden ser compartimentos estancos, sino que tiene que haber una fluidez de comunicación entre todos los 40 y tantos millones de españoles que somos. Yo quería añadir a esto otra cosa, porque al hilo de lo que decía el profesor Vidal, pues hay un dicho claro que es: al poder no se le hacen cosquillas, no se le toca, ¿no? Y el que toca al poder lo pierde. El que desafía al Estado lo pierde, ¿no? Pero para eso hace falta que el Estado se mueva, que no quiera perderlo. Y para eso hace falta, en una situación en la que el Estado tiene una relativa debilidad, fortalecerse con las demás fuerzas políticas que tienen, a mi juicio, la obligación moral, además de política, de arrimarse al Estado, al gobierno central, quiero decir, para solucionar esta situación. Y las diferencias ya se dilucidan más tarde, pero hay que salir de esta arrimando el hombro. En este momento, por lo tanto, las siglas políticas no son lo importante, sino la unión ante lo fundamental. Evidentemente. Sí, esa es la idea. Y lo que pasa, como se puede observar, es que había una visión precisamente de esa naturaleza. Las consignas políticas en Cataluña son, o incluso de Podemos, es echar al Partido Popular. Pero claro, es el Estado, que es lo que no se ve, es lo que hay detrás, es el Estado. Y la lealtad institucional y la lealtad constitucional precisamente es darse cuenta de eso, de que es el Estado, no un partido pasajero. Yo creo que se están dando una serie de circunstancias que hacen más difíciles la reacción por parte del Estado, y es que es un gobierno en minoría, un gobierno que no tiene un respaldo parlamentario claro, un gobierno sustentado por un partido muy debilitado en la opinión pública por los casos de corrupción, y todo eso, de alguna manera, está contribuyendo a que esa respuesta sea más débil de la que habría sido adecuada y oportuna. Una vez que se da eso, debería haber cierta grandeza de miras, por decirlo así, de otros partidos, por una vez que no miren al cortoplacismo de las próximas elecciones, que no estén buscando sus intereses electorales inmediatos, porque como sigamos así, las próximas elecciones a lo mejor ya no van a ser en la España que hemos conocido hasta ahora. Es decir, hay una serie de elementos que son el sustrato común que nos une, y esos no los debemos perder. Y hay gente que parece que no se ha dado cuenta de esto. Es decir, tengo la sensación, los que quizá tenemos familia y amigos allí más cercanos, nos estamos dando cuenta con mayor gravedad de la situación que algunos políticos, que yo creo que todavía no están siendo conscientes de que el problema es mucho más grave de lo que ellos piensan, de que no es un problema de si yo ahora planteo una reprobación de una ministra o de una vicepresidenta o de un no sé quién. No, perdón. Puede que haya responsabilidades, yo no digo que no, pero espérate, es decir, no lo hagas ahora, porque entonces lo que estás es justo debilitando a la parte que más fortaleza necesita. Entonces, no sé si tendremos líderes a la altura de las circunstancias. Ya para terminar con el profesor Luis Miguel González, Antonio Torres del Moral y Carlos Vidal Prado, hemos hablado de muchísimas cosas. Y a mí me gustaría en el último minuto, en 30 segundos casi, que nos hicieran esta última reflexión, que es la que va a quedar ahí en estos días que van a venir y que sabemos que van a pasar muchas cosas, muchos acontecimientos. Desde aquí, de todas las maneras, yo les emplazo a que estos micrófonos, desde luego, están abiertos y hay que insistir en todas estas ideas que ustedes nos están dando una y otra vez por el bien de todos. Creo que lo urgente ahora mismo es restablecer el orden constitucional en todo el Estado español y, por tanto, en Cataluña. Eso es lo urgente. Y eso es lo que nos debe unir a todos los demás españoles y a aquellos catalanes que están en sus casas, la mayoría silenciosa, que no está saliendo. Y a partir de ahí, dentro de ese orden constitucional, evidentemente hay mucha gente que no se siente cómoda, eso está claro, no se puede negar. Dialoguemos y veamos cómo
ajustamos el traje, como decíamos al principio, para que todos nos sintamos lo más cómodo posibles. Sí, coincido plenamente. Insisto en el elemento de la unidad. La unidad política es absolutamente necesaria para que el gobierno pueda negociar en condiciones de no inferioridad, sino en condiciones por lo menos de igualdad, y pueda defender los intereses nacionales, que son los que nos interesan a todos, incluso a los propios catalanes, no digamos a media Cataluña que no ha votado en el referéndum. Por lo tanto, la unidad es absolutamente imprescindible como instrumento y altura de mira por parte de los partidos de la oposición, que no pueden regatear el esfuerzo, porque esto es una cuestión nacional y no simplemente de un partido. Efectivamente, me adhiero a lo que han comentado Carlos y Antonio. Esto es lo que sucede en estos momentos es tremendamente grave en el sentido de que afecta, digamos, a la pervivencia del propio Estado, y efectivamente sería muy importante que los partidos de tipo nacional se den cuenta de esa circunstancia, y si quieren seguir siendo partidos nacionales y no de fracciones microscópicas, para su propia pervivencia como partidos tienen que pensar, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del Estado y de no del cortoplacismo. Muchos temas se han planteado. Aquí dejamos todas estas reflexiones. Yo creo que ha sido un debate y un coloquio en profundidad. Seguiremos hablando seguro de todo ello y espero poderlo hacer con el profesor Antonio Torres del Moral, el profesor Carlos Vidal y el profesor Luis Miguel González. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias. Despedimos sin distancias, como anunciamos en el programa, con parte del discurso de Su Majestad el Rey Felipe VI. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.